Bien, buenas noches. Vamos a hacer la presentación de la unidad 2 correspondiente a la retención por conceptos laborales de una persona que es vinculada a una empresa. Esto dentro de los temas de nuestra asignatura de tributaria 2. ¿Sí? Entonces, los aspectos que vamos a ver son lo que son los procedimientos 1 y 2 de retefuente, la retención por honorarios. Vamos a mirar lo que son las cédulas laborales, las cédulas de rentas no laborales, que son las rentas exentas, qué ingresos no constituyen renta, cuáles son aquellos conceptos que se toman como deducciones, cuáles son esos otros ingresos tributarios. Vamos a aprender a elaborar una declaración de retención en la fuente, quiénes son los agentes de retención del impuesto de renta y el manejo contable y ejercicio de aplicación de todo esto. Bien, no necesariamente, les recuerdo, no necesariamente pues va a aparecer en este mismo orden tal como aparece, sino que vamos a ir trabajando y de acuerdo a lo que vamos desarrollando vamos a ver cada uno de los temas que están allí expuestos. Bien, lo primero que vamos a determinar es qué es el salario, ¿sí? O qué constituye ingreso laboral para un trabajador. Entonces, para un trabajador que está vinculado a una empresa mediante un contrato de trabajo que puede ser verbal o escrito, son todos los pagos que él va a recibir por prestarle los servicios a esa empresa, ¿sí? Entonces, ese sueldo que le pagan, más horas extras, más comisiones, más bonificaciones, auxilios de transporte, o sea, todos esos conceptos que normalmente conforman el salario serían los conceptos que constituyen salario e ingreso laboral para el trabajador, perdón. Bien, ¿y qué es el agente de retención? Eso lo habíamos visto en la unidad anterior. El agente de retención es la empresa que le efectúa el pago a quién, al trabajador. Ella está obligada por la ley a retener en nombre del Estado una plática, ¿de acuerdo a qué? A unas tarifas que más adelante vamos a manejar. Entonces, pueden ser personas naturales o jurídicas. Las naturales, ya saben, tienen que cumplir también unos requisitos para poder ser agentes de retención. Ya eso lo vimos en la unidad anterior. Esta retención en la fuente que se va a efectuar se va a hacer sobre todos aquellos montos que superen las 95 VT. Luego de haber hecho ¿qué? Todas las deducciones del caso, porque hay que hacer unas deducciones por renta, exenta y todo lo que ya más adelante miraremos. Entonces, ya neto debe tener 95 VT como ingreso para poder, 95 más para que pueda aplicársele la tabla de retención. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que muchas veces en la empresa no se le pagó al trabajador porque no había plata o en fin, se le deben 2, 3, 4 meses. Entonces las retenciones que se hayan calculado contablemente, pero que a ese trabajador no se le ha pagado el salario, ¿sí? Esas retenciones, ¿sí? Aunque estén causadas contablemente, no se le van a pagar a la DIAN. ¿Por qué? Porque la empresa no ha pagado, ¿sí? No le ha pagado los sueldos. Quiere decir que la retención por salario solo se hace al momento en que se hace el pago al trabajador y no cuando se causa. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Bien, las tarifas de retención en la fuente por salario, pues aquí las tenemos, van por márgenes de 0 a 95, no tienen impuestos, de 95 hasta 150, o sea, superiores a 95 y hasta 150 tienen una renta, una retención en la fuente por renta del 19%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se toma el ingreso laboral, ¿sí? Grabado, es decir, todos los conceptos que se manejan como ingreso, se dividen entre el valor de una UVT. El valor de la UVT para el año 2021 es de 36.308 pesos. Al monto que surja de allí le vamos a restar 95 VTs y lo que nos dé ese resultado lo multiplicamos por el 19%, que es la tarifa. Para los salarios que estén entre superiores a 150 y hasta 360, entonces ya la retefuente es del 28%, en donde el ingreso laboral grabado se expresa en VT, igual que como lo dijimos anteriormente, pero le restamos 150 VTs. A ese resultado que nos da ahí lo multiplicamos por el 28% y el resultado que nos dio le vamos a sumar 10 VTs. Y así sucesivamente
Y entonces fíjense que la tarifa de retención va a 28, 33, 35, 37 y 39%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en términos generales podemos decir que al trabajador el Estado lo grava más, es decir, le quita más impuestos. ¿Por qué? Porque si usted gana más de 2.300 VT, le quitan el 39% de retención en la fuente. Entonces hay que mirar eso también, hay que tener muy en cuenta. Entonces dice que ese primer rango, entre 0 y 95, no está sujeto a ninguna retención, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que ya debemos, cuando vayamos a calcular eso, debimos haber hecho toda la depuración, ¿sí?, del salario de ese trabajador para poder tener en cuenta el monto para hacer el cálculo de la retención en la fuente. Entonces, ¿cuál es la base que está sujeta a retención por salario? Son todos aquellos ingresos que generen un incremento neto del patrimonio del trabajador en el momento en que lo recibe, ¿sí?, y que no estén exceptuados por la norma de manera expresa, ¿sí? Entonces, ¿qué recibe el trabajador? El trabajador normalmente recibe un sueldo, recibe horas extras, recibe pagos por dominicales y festivos, por recargos nocturnos, bonificaciones, pagos en especie, ¿verdad? Entonces todo eso lo recibe el trabajador, ¿sí? Entonces todo eso forma parte de la base para liquidar la retención en la fuente, ¿sí?, luego de haber hecho las depuraciones respectivas. Bien. ¿Qué no va a formar parte de eso? Entonces ya comenzamos a mirar que hay algunos aspectos que ya no se tienen en cuenta, como por ejemplo los reembolsos de gastos que se le haga al trabajador, porque por ejemplo el trabajador tuvo que salir a una capacitación fuera de la ciudad y no le dieron viáticos y él de su plata pagó los gastos, todo eso. Esa plata que le van a devolver al trabajador que va a recibir él no es un ingreso, no aumenta su patrimonio, sino que le están reembolsando los gastos que tuvo. Entonces eso no forma parte de la base para retenerle en la fuente, ¿sí? Entonces esa base que se recibe el trabajador está sujeta a que se le resten una serie de pagos que el Estado ha considerado como rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, ¿sí? Entonces todo eso la ley lo establece con el fin de que, pues, de que el trabajador no salga tan afectado. Bien, ¿cómo se va a hacer esa limpieza o esa depuración de la base sujeta a retención? Entonces dice, a todo aquello que usted reciba o que reciba el trabajador, que son ingresos grabados, se le van a restar todos aquellos ingresos que la norma tributaria ha establecido que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Y además de eso se le van a restar unas deducciones, ¿sí?, y las rentas de trabajo exentas que tenga él, ¿sí? Entonces, así de esa manera se va a depurar la base. Bien, ¿cuáles son esos conceptos que no constituyen renta ni ganancia ocasional? Entonces, mire, los pagos que se hacen por salud, que el trabajador paga y lo que la empresa paga, eso es un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Los gastos por reembolso, ya lo decíamos anteriormente, tampoco constituyen renta. Los aportes a pensión que realice el trabajador o el empleador tampoco constituyen renta para él. Y los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, que todos aquellos trabajadores que ganen más de 4 salarios mínimos deben pagar un porcentaje adicional. Entonces, eso tampoco forman parte de la base para liquidar la retención en la fuente. Pero nos dice, también hay unos conceptos, ¿verdad?, que son las deducciones. Entonces, hay deducciones como, por ejemplo, los pagos de alimentación, ¿sí?, que lo establece el artículo 387 del Estatuto Tributario, la deducción por dependiente en los términos del artículo 387 también del Estatuto Tributario. ¿Esos dependientes cuáles son? Pues aquellos pagos que el trabajador le hace, por ejemplo, que tenga un hijo estudiando fuera de la ciudad o dentro de la ciudad, en la universidad, ¿sí?, y él le pase una cierta cantidad de dinero. Esa es una deducción por dependiente. También a la esposa o al cónyuge, ¿sí? Otro concepto son los intereses pagados por créditos de vivienda. Eso también
conforman o forman parte de las deducciones. Cuando usted hace un pago, cuando usted va a un banco y solicita un crédito hipotecario, dentro de la cuota que paga usted normalmente de manera mensual o bimensual, como lo pacte, hay una parte que corresponde a abono a capital y una parte que corresponde a intereses. Entonces, los intereses, solamente la parte de los intereses son deducciones. También los pagos a medicina prepagada y seguros de salud en beneficio del trabajador, de su esposa o cónyuge, o de sus hijos o dependientes. Entonces, esos son los conceptos que se deben tener en cuenta para efectos de las deducciones. Las rentas exentas, ¿sí? Entonces tenemos 7 rentas exentas que son los auxilios de cesantía e intereses, el 25% del ingreso laboral, los aportes voluntarios a pensión, las indemnizaciones que tienen que ver con la maternidad cuando la mujer da luz, que le dan una indemnización también por el tiempo que va a estar en su casa cuidando al bebé. Cuando hay accidentes de trabajo o enfermedad profesional, también esas indemnizaciones también se depuran. Cuando muere el trabajador no muere el trabajador, muere a algún familiar del trabajador y recibe unos gastos de entierro, también eso forma parte de las rentas exentas y los ahorros en las cuentas de AFC, las cuentas para administrar los fondos para la construcción. Ese es un tipo de cuentas de ahorro, entonces también están exentos los valores de allí. ¿Cuántos procedimientos tenemos para hacer la retención por salario? Hay 2 procedimientos, ¿verdad? El primer procedimiento es el que se hace de forma mensual, se hace un cálculo, todos los meses se va calculando con base en los ingresos que tenga el trabajador. Y el segundo procedimiento ya tiene que ver con que se aplica de manera semestral un porcentaje determinado, ¿sí? Sí. Y ese valor que se calcule allí es el que todos los meses se le va a restar al trabajador durante 6 meses. A lo que terminan los 6 meses se le vuelve a hacer otro cálculo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pues, esos son los 2 procedimientos que normalmente se utilizan. Aquí tienen un ejemplo de los conceptos que forman parte de cada uno de ellos, ¿sí? Y es muy bueno, pues, que ustedes sepan, por ejemplo, que en el procedimiento 1, la prima de servicios no se incluye dentro de los ingresos del trabajador. ¿Por qué? Porque no es continua, no es secuencial, sino que la recibe 1 o 2 veces en el año, entonces no la tienen en cuenta. Pero cuando el monto sobrepasa unos valores determinados, a esa prima de servicios se le calcula de manera individual, ojo, no se incluyen con los demás, sino de manera individual en el procedimiento 1, se le hace el cálculo de la prima de acuerdo a la tabla de retenciones que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Estos son los conceptos que conforman el procedimiento 2. Entonces el procedimiento 2 ya no son los ingresos mensuales, sino que son los ingresos de los 12 meses anteriores. Entonces se calcula sobre qué, sobre los 12 meses anteriores a la fecha en que se le va a comenzar a calcular la retención. ¿Sí? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, mientras que el uno es todo lo que recibe en el mes, el otro es todo lo que recibe durante 12 meses, no digamos un año, sino durante 12 meses. Bien. Aquí en este procedimiento sí se incluye la prima de servicio en su totalidad. Allí de inmediato se suma también dentro de los conceptos para hacer los cálculos. Y por lo demás se le establecen las depuraciones y es similar ya al procedimiento 1 en el final. Bien, nos dice la norma pues que también, es decir, no es que todo lo que usted le paguen, no todas las cosas son en su totalidad exentas o deducibles, sino que la norma también establece unos límites. Entonces, por ejemplo, dice, los descuentos que usted puede hacer por pagos por salud solamente están limitados hasta 16 VT mensuales, es decir, no puede pasar de ese monto. Ahora les digo exactamente cuánto es. La deducción por dependiente está limitada a un 10% del total de los ingresos brutos laborales, con un máximo de 32 VTs. Los pagos a terceros por alimentación están limitados a 41 VTs mensuales, ¿sí? Y aplica para salarios de máximo 310 VTs mensuales. La deducción por intereses de crédito de vivienda están limitadas a 100 VT
Los aportes voluntarios a pensión están limitados a 3.800 VT y junto con los ingresos por ahorro AFC no deben superar el 30% del ingreso tributario del trabajador. Fíjese cómo el Estado le va poniendo límites a eso. ¿Por qué? Porque si no, eso se volvería que, pues, ahí nadie pagaría impuestos. La renta exenta de trabajo son el 25% del total de los ingresos depurados ya del trabajador y está limitada hasta 240 VTs. Las cesantías están limitadas para salarios de máximo de 350 VTs mensuales. Todas las cesantías que superen ese monto ya no estarán exentas en su totalidad, sino que estará exenta una parte, ¿sí? Un 75% se grava y el 25% queda exento. Dice, pero en términos generales, entonces también hay que tener en cuenta que la sumatoria de todas esas deducciones y rentas exentas de las que hemos hablado no pueden superar el 40% del total del ingreso neto gravable del trabajador. Entonces, por eso les decía que las empresas sí pueden deducir todos los costos y gastos en que incurren, pero el asalariado sale más afectado. ¿Por qué? Porque solamente le limitan hasta un 40% de deducciones. Entonces sale afectado el pobre trabajador con eso. Entonces, esas exenciones están aquí en este cuadrito. Dice 16 por salud prepagada, 16 VT, ¿sí? Mensuales son 580.928 pesos. O sea que si el trabajador paga, por decir alguna, una póliza de salud prepagada de 1 millón de pesos mensuales, solamente le permiten deducir 580.928 pesos, ¿sí? Por dependientes económicos, si el trabajador le manda, por ejemplo, a la esposa o al hijo 2 millones de pesos mensuales, solamente le aceptan hasta 1.161.856 y así sucesivamente cada monto. Entonces, fíjese, las cesantías e intereses que sobrepasen los 12.707.800 ya no están exentas en su totalidad, sino que una sola parte, el 75% estaría grabado y el 25% exento. Bien. Pero la norma también nos dice, hay muchas veces hay unos pagos que no constituyen contratos laborales, sino contratos por prestación de servicios y que por los cuales la empresa paga unos honorarios. Como se dice, cuando el trabajador que esté vinculado por prestación de servicio a la empresa no tenga vinculado, ¿sí?, más de 2 trabajadores, ¿sí?, por cuenta de él, se le podrán hacer los descuentos como si fuera un trabajador normal. Pero si tiene más de 2 trabajadores contratados por él de manera individual, ya no se le puede aplicar la retención laboral, sino la retención normal. Es decir, que por honorario sería el 10 o el 11%. ¿Sí? Entonces eso es a tener en cuenta cuando no son pagos no laborales. Bien. Entonces, pues, esos son, ¿verdad?, los conceptos por los cuales pues nosotros vamos a hacer las retenciones en la fuente durante esta unidad. Entonces espero que pues si tenemos alguna duda o algo, pues preguntemos con tiempo para poder efectuar ya todo el proceso. Bueno, jóvenes, fue un placer. Espero que este material les sirva para que lo tengan como orientación de esta unidad.